CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, un saludo muy especial para toda la gente que nos ve en el centro y norte del Valle del Cauca a través de la red de Legón Comunicaciones, a todos los municipios, 13 municipios, 2 corregimientos, hasta donde llegamos a través de esta red. Igualmente, quienes nos ven en Tuluá a través de Cable Cauca y a quienes nos sintonizan también, ya no en el orden regional, sino a nivel mundial de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema muy de actualidad, y para eso hemos traído, como siempre, a un asesor, a un consultor, una persona que siempre nos da luces, y sobre todo sus opiniones son muy respetadas por toda su trayectoria, no solamente como profesional del derecho, sino también como catedrático universitario, como columnista de una importante revista en la ciudad de Tuluá. Y bueno, un hombre que también ha hecho política y que hoy pues está ya en otro campo, en el campo del derecho, de la asesoría, como es el doctor Luis Antonio Ávila Barbosa. Doctor Luis Antonio Ávila, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa nuevamente. Muy buenas noches, Diego Fernando, un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Nos alegra nuevamente verlo y tenerlo por acá. No solamente nos ha acompañado ya en algunas etapas de elecciones en las que nos ha servido como consultor, en la que ha expresado pues todas las opiniones frente a estos procesos, sino también en algunos otros programas cuando hemos requerido de la opinión del doctor Luis Antonio Ávila Barbosa. Bien, ya lo decía, él es un catedrático universitario y una persona que ha vivido mucho todos estos procesos, sobre todo porque ha sido, pues digamos, ha estado en cargos populares como concejal del municipio de Tuluá, con una excelente trayectoria, y hoy es asesor también del municipio de Tuluá. Doctor Luis Antonio Ávila, vamos a hablar específicamente de todo este tema que está viviendo Colombia, de esta circunstancia que aboca al país a un paro de 24 horas y a un tema de la reforma tributaria, que le han querido llamar como una ley de financiamiento o una ley pues de sostenibilidad social. Primero, empezar de estos mensajes que está enviando el gobierno nacional, mensajes en los que la gente ha rechazado por las circunstancias en las que está, pero el gobierno parece no escuchar. Ya lo decía usted en una columna, en su última columna de la revista No hay duda, la porofobia de este gobierno, el cabalero. Y parece que sí, ¿no? Parece que un gobierno que se resiste a ver a la gente humilde y a la gente con dificultades económicas, máxime en estos temas de pandemia. Bueno, al respecto tengo para manifestarle que esa particularidad que siempre ha distinguido a este país, al que yo le llamo, tomando una columna de un caricaturista de hace muchos años, el extraño mundo de su buzo. Eso es Colombia. Hoy, lamentablemente, pues frente a lo que es el concierto internacional, lo que está haciendo el gobierno nacional ha generado un desconcierto en esa comunidad internacional de ser el único país que en plena pandemia esté produciendo una reforma tributaria para efectos de, dada su regresividad, dada su planteamiento confiscatorio, pues, y que ataca es a la clase media y a las clases populares, es decir, la clase obrera y todo aquel sector de informalidad del país. Realmente pues sorprende que se esté en este tipo de planteamientos, como si no fuera suficiente la crisis económica generada por esta pandemia, pues que es universal y la estamos viviendo con los famosos picos, por ejemplo, pero el gobierno, vemos que al gobierno esto no le interesa, solamente va detrás de producir esta reforma tributaria, como ya lo dije, regresiva,
confiscatoria, porque ataca a las clases más vulnerables en la parte social y económica del país. Se preguntaría uno, doctor Ávila, ¿por qué insiste el gobierno en sostener esta reforma tributaria si suponemos que aprobada la reforma tributaria entraría a operar a partir de 2022, ¿cierto? Y resulta que este gobierno se va a mitad del 2022. Escuchaba a algunas personas decir, bueno, no, es que el gobierno está haciendo el sacrificio para dejar adelantado muchos proyectos sociales. ¿Por qué insiste? O sea, este gobierno, si la mirada fuera así, es decir, que ellos van a dejar un dinero para el próximo gobierno que llegue. Bueno, realmente eso es un planteamiento para inocentes, ¿no? Cuando sabemos todo lo que hay detrás de esto. La verdad es de que el establecimiento como tal, quienes han gobernado este país como se les ha dado, perdóneme la expresión, la gana, entonces que llega un momento en que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ellos ya sienten pasos de animal grande, sienten que ya la población en general está pidiendo un cambio a gritos en lo que es la parte del gobierno y el establecimiento, en la forma incluso de conducirlo. Entonces, ellos es inocultable de que tienen un gran enemigo enfrente, que han hecho todo lo habido y por haber por desprestigiarlo, que es el señor Gustavo Petro, y este señor solo enfrentando su lucha. Recordemos que él ha hecho grandes cosas en el Senado, como fue cuando él destapó todo este fenómeno que se conocía en muchos sectores del país a nivel de la clase gobernante, pero que era un tabú para el pueblo, como fue el manejo pues del narcoparamilitarismo. Entonces, ya vemos que yo lo que veo desde ese planteamiento del gobierno de plantear una reforma tributaria, pero no para implementarla inmediatamente, dejársela aprobada al otro gobierno. Esos falsos planteamientos caritativos no son así, porque mientras por el otro lado vemos cómo están destruyendo prácticamente la economía del país. El señor sigue hablando de una economía naranja que ni él mismo sabe de qué se trata eso, qué es eso, con qué se come. Y vemos cómo buscan ampliar, por ejemplo, le dicen al pueblo que esta reforma social y sostenible es para efectos de incrementar los subsidios para los estratos bajos en el país. Realmente ampliar económicamente para financiar un Estado limosnero, creo que no es conducente en ninguna parte. Así es de que esa falsa solidaridad, ese falso amor por el prójimo, no hay tal. Yo lo veo como un torpedo directo a la economía del próximo gobierno. Bueno, ¿hasta dónde? Que ese es uno de los cantos, una de las consignas de quienes hacen parte del gobierno y del grupo político que hace parte del gobierno, es que en el modelo comunista pues todo el mundo quiere que le den, pero resulta que Colombia está caminando hacia allá, doctor Ávila, no sé si es demasiado peligroso en ese tema de aumentar, digamos, aumentar los subsidios, aumentar los beneficios a esa población, que resulta que cuando usted hace cuentas es que hay gente que le llega a 70.000 pesos, los mayores les llega a 270.000 pesos cada 3 meses. Bueno, es decir, unas ayudas paupérrimas que yo creo que viven, pues si es bajo la modalidad de Carrasquilla, pues que una docena de huevos vale 1.800, pues seguramente pensarán que con ese dinero es más que suficiente. Pero es decir, lo que propiamente trabajan y hablan de un modelo comunista en el que el Estado les da todo, parece que Colombia también, a través de este modelo, que es un modelo capitalista, diría uno, que es, ojo, no se equivoquen, un modelo neoliberal, pues ampliar y sobre todo a esa base unos impuestos que dice usted ya de limoneros. O sea, qué peligro es seguir llevando el país en eso. O sea, ¿hasta cuándo vamos a soportar? Y esto es una bomba de tiempo. Bueno,
primero que todo hay que aclarar dos cosas. Respecto a lo que es el comunismo que usted me menciona, eso que viven sembrando, que ya lo llevan de la mano con un castrochavismo, que tampoco saben definir qué es eso, hay que entender en el error histórico en que se incurre. Si el comunismo fuera tan malo, Rusia no sería una potencia a nivel mundial como lo es hoy. En el sistema comunista que se tuvo, sí, el Estado era el propietario de todo, porque el comunismo ya no existe como tal. Cuando existió, el Estado era el propietario de todo, pero el pueblo tenía que trabajar y sudar más que en el sistema capitalista, porque allá sí no habían zánganos, no habían desocupados, no había desempleo. Tenían que producir para el Estado y obviamente el Estado retribuía. No es esa holgazanería que se pretende a través de los subsidios, aunque allí hay un cambio en la historia, porque en Colombia, ¿por qué se ha generado esto? Pues debido al mal manejo económico que históricamente le han dado los gobiernos en nuestro país a la economía, porque siempre se ha girado en torno de, si bien como usted mencionaba, hay un neoliberalismo que es el imperante, pero Colombia no deja las raíces. Colombia realmente es un sistema feudal. Aquí tenemos al gran señor, los grandes terratenientes, el 0.3%, dueños del 70% de la tierra del país. Y esos grandes señores que tienen sus cuotas en el Congreso de la República son los que realmente están el poder tras el trono, manejando la economía, todos los aspectos de lo que es la vida en el país. Entonces, allí tenemos una mistura y han visto que el gran negocio, y eso se descubrió en el trance del gobierno de 2002 a 2006, en el 2006 al 2010, que usted recordará, allí se implementó la base de datos de los subsidios en el país. Es decir, aumentó el número de personas beneficiadas pues con aquel pequeño recurso, y con eso le han generado la ilusión y han controlado el voto de ese sector. Claro, tema que ahora algunos jóvenes y personas que son expertos en sistemas han generado también muchas dudas, doctor Ávila. En esta entrega de subsidios en pandemia, muchos registraron que había muchas cédulas inexistentes y muchas personas inexistentes a las que les estaba llegando un subsidio y que no se sabía quién reclamaba. O sea que no a todo el mundo, porque en la realidad lo que se pregunta es a quiénes le está llegando, es decir, estos subsidios. Pero quería ir a un tema importantísimo, porque me parece que si los televidentes de a pulso que ven noticieros, que escuchan radio, y que están pendientes, es un tema desde el punto de vista que ya lo hacía usted o lo tocaba en su columna, en cómo hoy apura el gobierno una reforma tributaria drástica, dura, castigando, digamos, a la clase media, y cómo es esto producto de un hueco que viene de unas exenciones en la primera reforma que hizo el gobierno cuando inició en el 2018. Me gustaría que nos explicara un poco ese tema, que lo toca usted muy bien allí en su columna. Es algo curioso, ¿no? Y es que son los grandes economistas con títulos de Harvard y donde todo lo que de la universidad que usted quiera, pero totalmente ausentes del conocimiento de la realidad económica del país y más de la social. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando inicia el gobierno de Iván Duque, se produce venía de indicar que el gobierno de Juan Manuel Santos, con su famoso espejo retrovisor, señalaban que este gobierno había dejado un déficit fiscal por el orden de los 14 billones de pesos. El ministro de Hacienda del entonces gobierno de Santos sale a la palestra y demuestra Cárdenas demuestra que el déficit fiscal que había dejado ese gobierno era de 5 billones de pesos. Lo que no se entiende es que el gobierno Duque produce esta reforma tributaria en 2018, pero
resulta que era una reforma tributaria para recaudar de 12 a 14 billones de pesos, pese a que estaba demostrado que no eran sino 5 heredados de la anterior administración. ¿Y qué ocurrió? Los analistas económicos de este país, como Salomón Kalmanovic, como como el doctor Sarmiento, resulta que encuentran que las exenciones, se buscaba un recaudo de 14 y las exenciones que le entregaba a los acaudalados del país, a los que siempre han vivido de ruana de los impuestos de los colombianos, las exenciones eran del orden de los 9 billones de pesos. Entonces no se entiende cómo un gobierno pretende tapar un hueco fiscal ampliándolo en la base. Entonces, ¿qué ocurrió con esta reforma? La Corte Constitucional la declara inexequible por vicio de forma, la corrigen en 2019 y allí está que los recaudos no pasaron del 4.9 billones, es decir, el 0.5 del PIB. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque es que no puede ser posible que un gobierno hable de que hay que apretar el cinturón, pero hay que apretárselo al pobre, a lo que es la clase media vulnerable y prácticamente el pueblo. ¿Quiénes son los que pagan de manera directa todos los impuestos? El asalariado. Porque es que es más, a ese en la hora y momento en que realiza una compra, directamente sale su impuesto. Entonces, el gobierno realmente y lastimosamente se descaró en este aspecto y llegó a producir ese bodrio que estamos viendo hoy en día, que al fin lo radicó ante el Congreso de la República, pero pues ya tiene, como es de conocimiento público, la oposición total, porque es que además la clase política no se va a suicidar con él. Este gobierno termina en el 7 de agosto de 2022 y ellos aspiran a ser reelegidos en marzo. No se van a suicidar políticamente con un presidente que va de paso y de salida. Ajá. Claro que de todas maneras está para ver el tema parece que hoy en día la gente está, sobre todo medios y estos medios alternativos están diciéndole a la gente que ponga mucho cuidado. O sea, a veces plantan la figura del presidente como el más malo, pero parece que la mirada ahora es para los congresistas. Y yo pensaría que en la medida que se va acercando va a ser mucho más complejo. Por supuesto que como se sigue manejando el tema en Colombia, pues las maquinarias van a seguir teniendo un recaudo a punta de estos temas, precisamente del subsidio. Le quería decir, doctor Ávila, frente a ese tema que nos explica usted, de cómo el gobierno lo que ha hecho es no solamente arrastrar lo que supuestamente era un déficit, sino ahondar mucho más. Y estamos en un tema crítico, pues tanto que el ministro, que yo creo que casi nadie le cree, decía que teníamos caja para unas pocas semanas, ¿no? Sí, claro. Caja, pero haciendo unos gastos onerosos. Pero le quería decir que quienes defienden este gobierno, porque es que ahí es donde hay muchas cosas paradójicas, ¿no? Quienes defienden el gobierno dicen que esa gran cantidad de plata que necesita el gobierno para seguir con muchas políticas se debe a que tiene que sostener un aparato como la JEP. Esas son, imagínense cómo van el tema, y mucha gente que es también clase media, que tiene que sacar plata, pues sigue sosteniendo eso. Es que hay que, como viene una paz implementada, hay que seguir sacando plata para sostener a la JEP, para sostener a los guerrilleros que están en el Senado, en el Congreso de la República, y para seguir la implementación, que ya usted que sigue de cerca esto, no sé si realmente la implementación se ha hecho del acuerdo de paz, pero que para eso es que se requiere también toda esa plata. O sea, que ¿para qué se pusieron a hablar de paz si era que esta plata también, hay mucho despilfarro y mucha plata en estos organismos, como especialmente la JEP? Eso, los argumentos que ellos plantean, hay que decirlo, son falsos, son mentiras. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el argumento en contra que tiene el gobierno? Si eso fuese cierto,
¿Cómo es que un gobierno sale a gastarse 14.4 billones comprando 24 aviones de guerra? Cuando, qué curioso, comprar aviones de guerra, ¿para qué? Un país que tiene un gobierno y su grupo político que niegan la existencia del conflicto. Pero aquí vemos cómo sí utilizan los kefir que tienen de hace 35 años, esos sí los utilizan para ir a bombardear y matar niños. Entonces, ¿por qué ir a hacer ese gasto? Eso me recuerda el padre de familia que está desempleado y lo poco que consigue, en vez de ir a traer comida para sus hijos, va y se toma sus tragos, se gasta el dinero ese en licor. Más o menos en eso estamos nosotros. Claro, entonces esa es una medida y ese es un mensaje que replica el gobierno, el partido político de gobierno, y que muchos de sus seguidores lo siguen generando. Es decir, que la plata que paguen, porque para esos son los costos de la paz. Es que la paz quedó financiada. ¿Por qué no hablan de las donaciones que llegan a través de la comunidad internacional? ¿Por qué no tocan los aportes que entrega Francia? ¿Por qué no hablan de los aportes que entrega Alemania y que entregan en la misma Organización de las Naciones Unidas? El mismo gobierno norteamericano, mire lo que acaba de plantear el gobierno Biden. En el presupuesto de los Estados Unidos, allí tienen el proceso de paz, sino que han entendido, después del Plan Colombia, que era entregarle un dinero para que se lo repartieran los corruptos. Han aprendido a entregarlo a cuentagotas. Además, tampoco la comunidad internacional es boba. No van a seguir entregando cuando saben que este gobierno no tiene ninguna voluntad para respetar, sostener y sacar adelante el acuerdo de paz. Lo estamos viendo. Viven en plan de querer destruir todo. Sí, además hablaba con Henry Acosta, que es un hombre que tiene que saber mucho de este tema. Fue un hombre que lo va a tener muy pronto acá en el programa. Él ha dado algunas entrevistas y ha comentado, el gobierno no ha terminado de implementar el proceso de paz. Todo lo que quedó en el acuerdo de La Habana, eso no se ha implementado, es decir, recursos realmente verdaderos para toda esta gente que terminan condenando, ¿no?, entre otras cosas, a quienes sí se reincorporaron frente a un tema que es el que está de espalda también, a otro grupo de disidencia, y que ya la canciller los metió a todos en la misma colada. Exactamente, es decir, eso equivale en este país a colgarle la lápida a los que están comprometidos con el proceso de paz y que están en aquellas zonas territoriales donde los tienen ubicados. Respecto de estos gastos para efectos de la financiación, como le decía, es que el acuerdo está establecido para una financiación a 20 años. ¿Sí? ¿Cómo el gobierno se le coge en la mentira? Hablo del actual gobierno, en el sentido de lo que usted ha comentado, cuando nos encontramos en el presupuesto para el año 2022, en donde recortan los recursos destinados para implementar los acuerdos de paz y donde actualmente están sacando los recursos, 3.000 y pico de millones de pesos del Fondo de Paz para acrecentar la imagen positiva del presidente Iván Duque, otros miles de millones para hacer un noticiero directamente desde la Presidencia de la República, otros miles de millones para continuar con este programa que hacen todos los días a las 6 de la tarde, que no lo ven sino ellos y su familia, para implementarlo todo el resto de gobierno. Entonces, allí es donde el perro se muerde la cola, porque allí es donde entran en contradicción. Si no hay los recursos, si no están asegurados, entonces lo poco que hay se lo están gastando en otras cosas. Doctor Ávila, ¿cuál es el futuro del Partido Centro Democrático? Porque parece que con esto el gobierno, es que a nadie le gustan los impuestos, entre otras cosas más en estas circunstancias. Sobre todo porque los impuestos tocan a todo el mundo, a la clase media, que tendrá que pagar, digamos, a partir de, más o menos son de 4.100.000, o un poquito menos, van a tener que declarar y en algún caso pagar renta.
El IVA, pues obviamente toca a todo el mundo. Ya dice el gobierno que no, que pues obviamente hace devolución del IVA, imagínate, haciendo una devolución cada 4 meses de 70 mil pesos inaudito. a unas selectivas, a unas personas que sí, no tienen nada y les dan 70.000 y se ponen contentas. Pero imagina, ¿cómo puede aliviarle a alguien que le den 70.000 pesos cada 3 meses? Realmente esas son bananitas, son ilusiones que le entregan al pueblo utilizando la misma necesidad del pueblo. La verdad es de que con este tipo de cosas que nosotros vemos, yo siempre me he preguntado y me he cuestionado, ¿por qué los gobiernos, aunque entiendo por qué este no lo va a hacer y no lo hará nunca, por qué un gobierno no hace de verdad una reforma tributaria estructural, ¿sí?, sin necesidad de crucificar al pueblo, a la clase media vulnerable y a la clase popular, que es a donde va la irrigación de los impuestos, todo lo que es esta tributación? Yo me pregunto por qué un gobierno no se para en la raya y hace una verdadera reforma tributaria. ¿A qué me refiero? Una verdadera reforma tributaria sería atacar la base de la corrupción, atacar la evasión tributaria y la elusión tributaria. Allí estaría una verdadera reforma tributaria. ¿Por qué se lo digo? El gobierno habla de conseguir 27, 28 billones de pesos con esta reforma tributaria, cuando por esos 3 canales que le he mencionado se llevan 82 billones de pesos al año. 52 billones la corrupción y 30 la evasión tributaria y la elusión. Un gobierno serio, responsable con su pueblo, es aquel que realmente, entonces, vamos a enfrentar este problema. No se le olvide que el día de la posesión este señor se comprometió a que iba a perseguir la corrupción, cosa que no se la iba a creer nadie, solo sus seguidores, porque uno cómo le va a creer a un gobierno que va a atacar la corrupción cuando no faltó un corrupto allá en su bando en la campaña política. Entonces, cuando de verdad este país tenga un gobierno serio, comprometido con el pueblo, no comprometido con quien los llevaron allá, comprometido con el pueblo, tendrá que mirar esos 3 aspectos que le he planteado. Sí, nos salíamos un poquito de la pregunta que le hacía inicialmente porque le comentaba algo más. ¿Cuál es su visión realmente vamos a hablar de otros movimientos políticos? Usted es un hombre de amplia lectura, de mucho conocimiento político, de mucho tiempo de hacer observación. ¿Cuál es el futuro realmente si este gobierno sigue empecinado en esto, en generar una reforma tributaria, en mandar esos mensajes tan terribles, temas de publicidad, de gasto, de derroche, cuando el jefe natural de ese partido habla de un Estado que no sea derrochón, de un Estado austero, dice él. Él siempre plantea que queremos un Estado, un gobierno, un Estado pequeño, ¿no? Es decir, reducir. Recuerde que cuando Álvaro Uribe fue presidente se recortaron muchos ministerios, que luego se dieron cuenta que eso no es la... Y ahora no solamente se volvieron pero esto fue creo en el gobierno de Santos, a crear los ministerios como eran, sino que ya no solamente hay ministerios, sino que hay altas consejerías, es decir, un montón de gente paralela haciendo casi los mismos oficios de los ministros. El estado de derrochón de que hablaba... del que habla el expresidente y el senador. La pregunta es, la pregunta era puntualmente, doctor Ávila, ¿qué vaticinio o qué perspectiva ve usted en un partido de gobierno? Porque yo creo que este gobierno va en franco declive y no creo que Duque tenga la capacidad pero es el partido de gobierno para seguir, por ejemplo, teniendo hegemonía y digamos alguna credibilidad que ha tenido a través de su jefe natural. Yo considero, haciéndole seguimiento a los planteamientos que hacen las cabezas visibles de ese grupo, ellos han entendido que arrancaron con el principio del fin. Eso que tanto le pintaban al país como la hecatombe, la van a sufrir ellos, necesariamente. Y parece, con lo que estamos viendo, no se necesita ser un gran visionario para entender de que están en un proceso de autodestrucción política, porque
seguir empecinados con todo este tipo de situaciones, con un pueblo levantado en contra, con un pueblo que se viene, pese a la pandemia, se viene con una protesta, es porque está viendo que el gobierno es más peligroso que el COVID-19. Entonces, lamentablemente, la gente, escuchando los medios de comunicación a nivel nacional, por ejemplo, esta mañana me llamó poderosamente la atención un ciudadano que llama a este medio de comunicación porque el medio estaba diciendo que cómo era posible que la gente fuese a salir a arriesgar su vida y la de los demás saliendo a protestar. Y este ciudadano dejó callado al medio cuando les dijo, es que yo prefiero salir a protestar, así me muera por el COVID-19, porque no me voy a salvar porque Duque me va a matar de hambre. Entonces mire hasta dónde llega el alcance de la sabiduría popular. La gente ha adquirido conciencia, porque ellos tantos años dándole zanahoria y garrote, zanahoria y garrote. Llegó el momento en que entendieron de que ellos son el trompo quiñador, el trompo de poner, y se está levantando el pueblo. Y mire cómo encontramos el gran ambiente que hay a nivel de esa protesta, tanto así que hicieron las famosas encuestas y el 78% del país está de acuerdo con esa protesta. La gran pregunta era, a partir de allí, de este partido de gobierno, el Centro Democrático, que tiene esas serias dificultades, que yo creo que va a terminar con un nivel de popularidad muy bajo. No sé si usted tiene, doctor, usted que sigue los medios, los periódicos todos los días y que tiene información tan precisa, ¿en qué nivel de popularidad está Álvaro Uribe hoy? Bueno, hay dos encuestas que he conocido, una que habla del 36% y otra del 29%. Cuando llegó a tener índices de 70%. O más del 80%. Él terminó su gobierno, su segundo mandato, con más del 80% de popularidad. Pero tanto va el cántaro al agua. Doctor Álvaro, doctor Ávila, ¿qué tanto pudo haber sido que tenga más ficción y que le haya generado este detrimento de la popularidad de Álvaro Uribe desde muchos medios, desde muchos sectores, o él mismo también se ha labrado ese mismo destino de esa muy baja popularidad? Cada quien se labra su destino, eso sí es algo indefectible. ¿Qué ocurre? Aparte de lo político, no hay que olvidar que él arrastra paralelo una gran cantidad de situaciones no muy claras de índole judicial, que a mí personalmente en estos días analizaba una situación de cómo al expresidente quienes le han ordenado las investigaciones por delitos de lesa humanidad que tiene encima, como la masacre del Aro, la Granja, como la muerte de Jesús María Valle, todo este tipo de situaciones de índole, como le digo, delitos de lesa humanidad, las investigaciones no son ordenadas por la Corte Suprema, a quien ha señalado como su enemigo. La ciudadanía debe de conocer que es el mismo Tribunal de Antioquia quien ha ordenado abrirle esas investigaciones al ex senador de la República. Entonces, lo que pasa es que una persona que tiene el respaldo de los principales medios del país, que arrastra una imagen y que hay que cuidar, eso se vuelve ambivalente en el sentido de que hoy por mí, mañana por ti, y los medios están allí cuidando sus intereses, terminaron convertidos en los medios del establecimiento. ¿Qué va a pasar en el momento en que Uribe no tenga realmente el poder pleno? Porque ahora lo tiene a través de este gobierno, pero el vaticinio es, no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Lo que sí sabemos es que Uribe podría haber un nuevo presidente en coalición, es decir, Uribe no sería el máximo protagonista en un gobierno nuevo. Bueno, hay que partir del siguiente presupuesto. Él ha anunciado de que no va más
en aspiraciones a cargo de elección popular, es decir, que no iría al Senado de la República. Sabemos que está en la clara intención de ver cómo pone al hijo, a su hijo Tomás, para efectos de asegurar la presidencia de la República. El hijo va a ir al Senado, parece que es, y va a aglutinar dos poderes ahí, ¿no? Según le cuento, el hijo va a ir al Senado, va a arrastrar que sus propios fanáticos, digamos, eso me lo contaban el otro día, y Álvaro Uribe va a ir por el otro lado impulsando a los otros que están caminando en esa lista al Senado. Allí hay que mirar, y eso no se puede desconocer, que el señor Uribe ha sido tal vez el máximo fenómeno político que ha tenido el país, y en la forma en cómo arrastra la votación. Casi 1 millón de votos en la última elección para haber llevado 20 representantes al Congreso de la República. Un fenómeno, es un fenómeno, Claro, hay que decirlo, independientemente de todo. Hay que reconocerlo, eso sí, en el manejo, todo lo que es el marketing político, un mago para eso. Pero lo que sí podemos ver por el otro lado es que ese teflón que tanto lo protegió ya se desgastó. Doctor Ávila, y entonces en ese análisis que hacían el otro día de que el hijo va a ir por un lado y él va a arrastrar por el otro lado para fortalecer, por ejemplo, un futuro grupo de Senado, que es el que arrastra a nivel nacional, ¿usted qué piensa de ese? Bueno, allí ellos tienen que estar pensando, porque como buen hijo ya tiene problemas de índole judicial y casi nada, en detrimento pues del Estado, ¿no? Tienen un problema bastante grave, los dos hijos de él con sus empresas. Acuérdese que por allá hay un problemita bien grave con un tal alias El Chatarrero, por una defraudación grandísima de casi $500 millón al Estado colombiano. Eso está allí en remojo, está allí quieto, como todo lo de ellos en el congelador, pero llegará el día en que eso se tendrá que mover, y es que salga a la palestra y se lo van a mover. Yo me atrevo a comentarle que sería el retiro definitivo ahí sí hablaríamos de la dinastía Uribe, porque ya sería un hijo el que estuviera aspirando. Yo pienso que ahí sí lo sacarían por la puerta de atrás, porque aunque el hijo siempre ha manifestado en todas las entrevistas que uno le escucha que él no está interesado en participar en política, que él es un empresario, un emprendedor y todo este tipo de cosas, pero pues a Dios rogando y con el mazo dando. Doctor Ávila, viendo este trasfondo, ¿qué puede pasar y qué puede suceder con los partidos que vienen? Quiero tocarle un poco de partidos claros como Cambio Radical, como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, digamos, que son esos movimientos más representativos que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué puede pasar y hacia dónde puede girar? Porque parece que esos pueden girar conjuntamente, o puede haber alianzas entre los partidos como la U, Cambio Radical. Es decir, ¿cómo van a hacer ellos para disputarse el poder sabiendo que ya viene el ocaso de quien hemos venido hablando, y quién se va a disputar de pronto el poder para llegar a la presidencia de la República? Mire que es tal el presentimiento que deben de guardar estos grupos políticos que usted menciona, que hicieron la intentona de presentar un proyecto, ¿sí?, para acabar con el transfugismo y la doble militancia, para poder hacer alianzas los grandes grupos, ¿sí?, es decir, generar un oligopolio político para echarle mano al Congreso. Cuando apareció el famoso pacto histórico, y han aparecido pues los decentes, y que toda esta gente se está aglutinando y conformando para efectos de buscar y luchar por conseguir las mayorías al Congreso de la República. Que sea el próximo presidente que sea, si es del grupo de ellos, pues tendrá y podrá gobernar teniendo las mayorías en el Congreso. Y si es el contrario, pues tendrá una oposición férrea
grande y robusta para efectos de que no se vaya a descarrilar. ¿Usted cómo cree que va a ser el comportamiento y cómo cree que la gente va a girar después de todos esos temas? Yo creo que la gente sí antes estaba sobresaltada, pero hoy en día los temas de corrupción, los temas, es decir, los mensajes, digamos, desde el gobierno nacional, cada día amanece uno con una cosa. Ahí apareció una niña, una muchachita que se presentaba como abogada, sí, creo que ella es abogada, es caleña, que se presenta, que ella ya dice que tiene, no sé si una maestría o una especialización, qué sé yo, pero es influencer y hoy le revela, un mismo senador revela los contratos onerosos que tiene con el gobierno nacional para hacer, digamos, antesalas y algunas, conexiones, digo yo, desde el punto de vista de las redes, por contratos onerosos de mucha plata, 3 meses, 28 millones de pesos, que ya cualquiera quisiera tener esos contratos con el Estado, doctora Ávila. Bueno, eso, y no solo ese, porque pues si un gobierno gasta plata tratando de recuperar su imagen, haciendo las mismas embarradas desde el día que se posesionó, a diario, porque esa es otra cosa, a diario ya no nos encontramos solamente con un escándalo de corrupción, sino que también a ver qué embarrada va a ser la del día de la del gobierno. Entonces, esto es como coger la plata y tirarla a la caneca, porque sencillamente el gobierno se podría ahorrar todos esos recursos rectificando el rumbo en materia económica, en materia social, en materia para que en lo social, lo más importante, en materia de educación y en materia de salud, pero nada de eso vemos. Es decir, todo es deje así, pero tratemos de buscar por este otro lado. Y como los recursos del Estado, al fin de cuentas, terminamos por entender de que son los recursos de los colombianos, ¿sí? El erario público, pero al pueblo le han sembrado en cierta forma una indolencia, porque lo que no se puede olvidar es que todos los días aparecen esos escándalos que usted comenta y ¿qué ocurre? Vemos que el pueblo se indigna, lo vemos en las redes, pero eso es por oleadas, no hay una constante, no hay una permanencia, ¿sí? Y llegan las elecciones y el tamal, la teja, el guaro o la compra del voto, resulta que eso le produce amnesia a mucho colombiano y vuelve, como dice el argot popular, vuelve el mico al palo. Y terminan eligiendo a los que tanto supuestamente odiaban. Sí, la configuración, yo no sé si habíamos hecho esta explicación, es decir, la configuración de estos grupos políticos, digamos, ¿qué pensaría usted? O sea, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál vería de estos grupos políticos el más aventajado de todos? ¿Sería que regresaría? Por estos días se ve mucho interlocutando al vicepresidente Vargas Lleras. ¿Tiene capacidad para volver otra vez al tinglado? O sea, la gente a veces dice que no hay político muerto. Pero no sé usted cómo vería ese panorama para un hombre que podría sorprender en volver otra vez a postularse para la presidencia. Hay una particularidad y que le vengo observando al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y es que él viene haciendo un trabajo político duro desde su columna en El Tiempo cada 8 días, dándole garrote físico al gobierno por las malas proyecciones políticas y económicas que el gobierno plantea. Ese es un trabajo que necesariamente no se hace gratuitamente, es en búsqueda de un resultado. Está allí en el partidor, aunque pues siendo él el creador de Cambio Radical, pero pues no debemos de olvidar que él allí en su grupo político tiene un brazo fuerte económico como es el de los Char, y los Char también tienen aspiraciones presidenciales. Entonces, la verdad es de que hoy por hoy la madeja la veo un poco enredada hasta que no se definan esta gran cantidad de cosas que hay. Aunque, por ejemplo, ver partidos políticos de peso
como el partido de la U, por ejemplo, diciendo que ellos no comparten de que el gobierno vaya a retirar el proyecto de reforma tributaria, sino que ellos compartirían que no vayan impuestos contra la clase media, que no se amplíe la base tributaria, que este tipo de situaciones más álgidas, que son las que se sienten como un ataque al pueblo colombiano, pero es decir, sí pero no. Si retiran eso, si retiran eso de la reforma, le hacemos. ¿Y qué es lo que queda para la reforma? Si el gobierno aplica una reforma tributaria cuyo proyecto apunta es a la clase media y a la clase popular, a la clase trabajadora, lo otro sería ciérrele las esclusas a las exenciones y voltee los impuestos para los acaudalados. Eso no va a suceder. Entonces, allí es donde uno ve políticamente la proyección y qué interés tiene el partido de la U de pronto jugando allí en la cuerda floja. Sí, es bien complejo. Ahora quiero darle un giro a hablar de otros dos movimientos que no hemos hablado un poco. Y es el Partido Verde, que aglutina otro grupo de gente. Ya hay unos grupos tratándose de armar. Ya le dieron personalidad jurídica, dignidad, el partido del doctor Robledo, y el Partido Verde y otros que quieren converger allí en un tipo de, digamos, de partidos de centro, porque es que hoy en día, y sí más adelante le pregunto un tema de ese cuento que han dicho que derecha, izquierda, bueno, una serie de cosas que confunden a la gente, y el movimiento de Petro. Es decir, sí hay realmente madera, han hecho unas encuestas, pero lo que siempre se pregunta es si realmente le alcanzará a alguien, no de esta clase dirigente, para no hablar pues porque la gente ya dice, no, es que va a llegar un comunista y entonces primera vez y que la izquierda, no, de este tipo de dirigentes como Petro o como algunos del Partido Verde, sí tienen la verdad la capacidad, la madera y digo yo, la proyección puede avistarse que pudieran llegar a la presidencia de la República. ¿Hay esas posibilidades? Bueno, es que hay que partir de un presupuesto que no podemos olvidarlo, eso de que divide y reinarás. A mí se me hace ya hasta sospechoso que venimos de las últimas 3 campañas políticas y sobre todo muy visible en las últimas 2, en la pasada que sale elegido Iván Duque, aquello de que lo que aquí llaman la izquierda, cómo hay ese torpedeo en ese sector, terminan atomizándose, dividiéndose. ¿Para qué? Para favorecer al establecimiento. ¿Quién se beneficia de esa división? Los que siempre han gobernado, los que manejan este establecimiento. Entonces, veo que ahora llega nuevamente a esta campaña que está despegando el señor Fajardo. Y el señor Fajardo dice, yo no estaré en ninguna consulta con Gustavo Petro. Es decir, entramos dividiendo. Y son los que hablan de unidad. ¿Sí? Entonces, de los que no, que todo hay que manejarlo, pero dentro de determinado grupo. Esas divisiones no benefician en nada. ¿Qué veo yo? Que el pueblo, en cierta forma, se está apartando de ese tipo de orientaciones. Y creo que ese fenómeno lo vamos a vivir en el próximo proceso electoral, en donde el pueblo va a terminar, no, pues nosotros siguiendo siempre la división y el pueblo tome una sabia decisión, porque cuando el pueblo se decida por sí mismo, ahí sí que tiemblen todos, y más los corruptos de este país, ¿no? ¿Qué dice ese 38% que habla de la última encuesta, no sé si de Bamer Galut, ese 38% de Petro frente a un 15% de Fajardo? Ya algunos sacan pues a relucir otras encuestas en las que
Alguien sacó una encuesta hace poco de la revista Semana, pues hace mucho tiempo, cuando en el 2002 estaba en campaña, o no sé si fue antes del 2002, un año antes, Álvaro Uribe, que en esa época, no sé si usted recuerda, doctor Ávila, era el principal candidato Horacio Serpa. Y digamos que en esa consulta las diferencias eran abismales. No, entonces, pues, hoy el día los que salen a decir, mire, es que sí, siempre salen diciendo que fulano, pero al final se impone fulano. O sea, ya sabemos un poco cuántas cosas se dan. Pero establecían un poco como el 2% frente al 18% que en esa época tenía Serpa, que terminó siendo al fin y al cabo en el 2002 el presidente Álvaro Uribe. ¿Qué tan apresurado, qué tanta proyección nos puede dar efectiva realmente de verdad esa escala que pone en 38 frente a un 15? Una diferencia abismal, más de la mitad. Sí, pero pues esto apenas se está calentando. Esto no está ni tibio todavía. Yo pienso que en este momento, más que consultar por los líderes, las encuestadoras deberían consultar era sobre el pueblo, porque mire, me llamó la atención escuchando la explicación del director de Inbamer, que encontraron que de ese 38%, el señor Gustavo Petro, eso sí llama poderosamente la atención, que ya registra unos porcentajes en los estratos altos del país. Eso es, comentado así, es un llamado de atención. ¿Qué le está pasando al establecimiento que hasta sus propios seguidores ya se están abriendo y se están atreviendo a decir en una encuesta que les llama la atención el candidato de oposición? Entonces, la verdad es de que el panorama está abierto. Está abierto al sector de lo que conocemos como la derecha. No lo veo muy claro para ese sector, porque esto está dando un giro, esto está dando una vuelta, y yo creo que muy difícil que esto lo logren detener para sostenerse en el poder. Sí, es bien complejo. Muy bien, me pide ya terminar. Hemos hecho un análisis, digamos, de este gobierno. Doctor Ávila, una última pregunta es, la gente que va a salir a las protestas, que estamos en medio, hay una ley de emergencia que ha generado confinamiento y todo lo demás. ¿Habrá algún tipo de medida legal o penal que se le aplique a quien salga a la protesta? La protesta es un derecho constitucional. Quiero que me explique un poco brevemente este tema, porque hay mucha gente y ya algunos gobiernos locales, departamentales, andan diciendo, no, un momentico, no pueden salir. Bueno, mire que escuchando al secretario de Gobierno de Bogotá, por ejemplo, en donde establecen las excepciones para que la gente pueda salir a marchar y a protestar, porque pues se habla de que quienes van a marchar es pacíficamente, sin generar violencia ni actos con los temas de sabotaje, bioseguridad. Exacto, y con todos los elementos de bioseguridad. Lo del tapabocas, que el alcohol para las manos. Esta mañana lo explicaban los organizadores también de los que han hecho la convocatoria a esta protesta. Entonces, la verdad es de que está allí. Lo que veo es que, escuchaba también al comandante de policía, va a salir el SMAT. Ojalá no vayan a generar pues actos que generen provocación, como ya hemos visto que en protestas anteriores dentro de este gobierno eso ha hecho el SMAT, salir a provocar a los manifestantes para efectos de acabar la protesta pues de manera violenta. Muy bien, se nos acaba el tiempo, doctor Ávila. Como siempre, muchas gracias por hablar de estos temas, hacer un análisis, y es bueno de vez en cuando venir a hacer unos análisis aquí desde el punto de vista tipo político, de lo que está pasando con el país, de su apreciación frente al tema del gobierno, de un gobierno que realmente muy indiferente, y que esto lo está sintiendo el clamor, y hay un clamor de todo el país de que realmente revise este tema de la reforma tributaria. Doctor Ávila, muchas gracias por acompañarnos, y estaremos viéndonos más adelante en todo este tema, porque va a venir un año electoral a partir del 2022, ¿no? Muy amable, Diego, por invitarme.
una feliz noche para toda la teleaudiencia. Muy bien, nos acompañó hoy el doctor Luis Antonio Ávila Barbosa. Él es catedrático universitario, asesor jurídico, columnista y pues un hombre con mucha autoridad además en este tema para hablar del tema de lo que pasa, de la cuestión pública, de lo que pasa del tema político en el país. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por la atención. Un abrazo y nos encontramos el próximo martes con más A Pulso con Diego Fernando Cobo. CNC Teluro Producciones presentó Teluro Producciones. La posibilidad